Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios, en el cual podemos estar aquí reunidos una vez más como iglesia local. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar con bien aquí a este lugar. Te pido, Señor, por mis hermanos que vienen en camino, por aquellos, Señor, que no han podido llegar, por aquellos que se les dificultó y no van a poder venir en esta noche, Señor. Yo te pido por ellos, Padre eterno y glorioso. Señor, te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento para que pueda compartir tu palabra, para que pueda exponer este capítulo de Apocalipsis, Señor, que es una carta llena de esperanza. Y que podamos, Señor, en cada página, en cada letra, Señor, podamos encontrar al Dios Trino, al Cristo exaltado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis. El miércoles pasado, pues no hubo estudio porque pues estuvimos terminando los cuartitos ahí de reparar y gracias a Dios pudimos terminarlos y pues ya estamos aquí, ¿verdad? De regreso. Entonces, en nuestro tema pasado vimos el capítulo 19. Fue el capítulo que estudiamos, el capítulo 19, y lo titulamos como el regreso de nuestro Señor, ¿verdad? El regreso de nuestro Señor. Y ahí, en ese capítulo 19, pues pudimos encontrar lo siguiente, pues vimos una celebración celestial, ¿no? Vimos cómo pudimos encontrar esta celebración que hay en el cielo y vimos cómo Cristo compara la venida de su reino como si fuese semejante a unas bodas. Y es lo mismo que Juan nos habla en Apocalipsis y es como el Señor nos lo hace ver por medio de parábolas cuando nos habla de las 10 vírgenes. También vimos ahí las cenas de las bodas del Cordero y vimos que era un privilegio o es un privilegio que nosotros seamos invitados a la boda, a las bodas del Cordero sin ser merecedores de ser invitados, ¿verdad? Pero no solamente decíamos que somos invitados, sino que nosotros somos la novia del Cordero, la novia del Cordero y no estamos siendo invitados por ningún mensajero, sino por el mismo novio. Y veíamos también que viene el novio en montado en un caballo blanco, es lo que decíamos, ¿verdad? Y veíamos que traía escrito un nombre que es fiel y verdadero y decíamos que esa es su palabra es fiel y verdadera. Él cumplió lo que dijo, o él cumplirá lo que dijo, él vendrá. El rey vino por su iglesia, viene con justicia, viene para juzgar y viene para pelear por su pueblo. Entonces, el mismo novio viene por su amada iglesia y como decíamos, no, ahora sí, el novio mismo viene y ahora sí, ¿quién se mete con mi amada? ¿Quién contra mi iglesia, verdad? Porque es el mismo Señor quien viene a pelear. Entonces, y por último vimos la cena final y veíamos que el platillo principal en las bodas del Cordero pues es la carne de los enemigos, ¿verdad? Como decía ahí, la carne de sus enemigos. Entonces, ese es el resumen del capítulo 19. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 20, por el cual yo creo que no lo vamos a poder ver todo, aunque son pocos versículos, pero no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo 20 porque nos vamos a enfocar en los primeros 10 versículos de este capítulo. Y en este capítulo 20, hermanos, vamos a entrar a uno de los temas más controversiales que existen en el libro de Apocalipsis. Repito, vamos a ver uno de los temas más controversiales que existen en el libro de Apocalipsis. Como yo sé que también era controversial ver el número 666, que ya lo vimos, pero también vamos a entrar a este capítulo 20 que es muy controversial. Y antes de entrar al capítulo 20, hermanos, de Apocalipsis, les repito, como les he estado repitiendo a través de todo este estudio, que el libro de Apocalipsis es una literatura apocalíptica.
apocalíptica. Eso quiere decir que este libro está lleno de simbologías, este libro está lleno de imágenes, lleno de visiones, lleno de metáforas. Entonces, como es una literatura apocalíptica, pues obviamente no podemos tomarla toda como literal, ¿verdad? Porque tiene llena de todo esto como simbologías, y lo hemos hablado y lo hemos comparado como el libro de Cantares, ¿verdad? Hacer un libro poético, pues el hecho de que Salomón describa a la esposa como con ojos de paloma, sus pechos como palmera, y no te vas a imaginar una mujer toda deforme, ¿verdad? Obviamente está hablando poesía para exaltar a la mujer. Entonces muchas de las cosas que encontramos aquí en Apocalipsis pues son simbólicas, ¿verdad? O visiones o metáforas. Entonces no podemos interpretar todo de manera literal, como muchos hermanos piensan que se debe de interpretar literal. Entonces vamos a entrar al capítulo 20, que es el reinado milenial. El reinado milenial o el reino del milenio, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 10. Lo voy a leer, ¿sale? Y dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Iba a decir amén, pero no dice ahí amén, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, repito, esta es una de las posturas o es uno de los temas más controversiales que puede existir aún entre los mismos evangélicos. Entonces, una de las posturas que más abrazábamos voy a llamarlo así, el cristianismo evangélico y más el pentecostal abraza, es la postura dispensacional, porque es la que más se ha enseñado. Y entonces, la postura dispensacional nos enseña, recuerden, repito otra vez, la postura dispensacional es la que dice que todo viene hacia el futuro, ¿verdad? Todavía las cosas, todo eso no pasa. Y estamos con la preterista parcial que dice que todo sigue sucediendo a lo largo de los tiempos, y el preterismo total que dice que todo eso ya pasó en el primer siglo, refiriéndonos a Apocalipsis. Entonces, la postura dispensacionalista enseña que la atadura de Satanás sucederá después de la segunda venida de Cristo. Recordemos que para el dispensacionalismo hay, como la segunda venida de Cristo se divide en dos: un rapto secreto, donde tú vas a estar así y pues tu hijo se desaparece, tu abuelita,
tu tío, ¿y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Después viene la tribulación, luego viene la gran tribulación, y después de esto viene la segunda venida de Cristo visual, ¿verdad? Donde todo lo visible, donde todo la van a poder ver. Después de la segunda venida de Cristo, el dispensacionalismo enseña que viene un reinado milenial literal por 1000 años, ¿verdad? Entonces dice que literalmente un ángel va a atar a Satanás por 1000 años, impidiéndole una actividad en el cual pues no pueda engañar a las naciones. Entonces, ¿cuánto durará? Pues literalmente este reinado va a durar 1000 años. Y dice que Cristo reinará físicamente en su segunda venida. Cristo reinará físicamente, pero lo hará desde Jerusalén sobre la tierra, ¿verdad? Y dice que los creyentes glorificados y los mártires serán resucitados y vamos a reinar con él. Esa es la postura dispensacionalista. Estos son los pasos. Entonces, después de la segunda venida de Cristo, ellos dicen que viene todavía 1000 años para reinar con Cristo. Después de esos 1000 años, dice que Satanás va a ser liberado y viene como esta rebelión final donde por un corto tiempo Satanás engaña a las naciones, se levanta con muchas personas y va a hacer guerra contra el Señor y contra los santos, ¿verdad? Entonces, así lo enseña la postura dispensacional, totalmente literal. El rapto secreto, la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida, y después de la segunda venida, 1000 años reinando con Cristo, literalmente Israel es restaurado y las promesas del Antiguo Testamento en Israel se cumplen, y después de eso Satanás es liberado y viene una rebelión y el Señor termina, y después el Señor crea cielos nuevos, tierra nueva. La postura, vamos a llamarlo así, la postura dispensacional así lo enseña. Para mí son como muchos procesos en el cual yo sí lo creía que de esa manera, pero pues ahora totalmente mi postura ha cambiado en cuanto más he estudiado las escrituras. Entonces no creo en un reinado futuro físico y literal, así como lo menciona el dispensacionalismo. Y el hecho de que algunos hermanos lo abracen no quiere decir que sean herejes, que estén en contra de la palabra de Dios y que no deben de ser hermanos. No, repito, nada más son posturas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema del milenio, a este capítulo, esa es la postura dispensacionalista. Pero la postura dispensacionalista, al manejar las cosas así como ellos lo creen, a ellos se les conoce como los premilenialistas, vamos a llamarlo así, premilenialistas. Esa es la postura más correcta acerca del milenio, premilenialistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que antes del milenio Cristo regresará, ¿verdad? Antes de que sea el milenio, Cristo va a regresar por segunda vez. Pero también en estas posturas, espero no estarlos enredando ni confundiendo, y si no, pues vuelvan a escuchar la predicación, ¿sale? Y entre esta postura del milenio están los postmilenialistas, ¿verdad? Antes, post, después. Los postmilenialistas, ellos creen que Jesucristo regresará después de concluir los 1000 años. ¿De qué manera? Una manera de ellos de pensar, para algunos, es que si es un reinado literal. Los postmilenialistas dicen que puede ser un reinado literal, otros dicen no, realmente es figurativo, pero ellos dicen que en lugar de que las cosas vayan empeorando cada vez más y el mundo vaya aumentando, dicen que va a ser al contrario. El evangelio va creciendo, el evangelio va, vamos a decirlo así, va a bombardear al mundo, o va avanzando el evangelio, que a la vez las cosas del mundo van disminuyendo, y es ahí donde se puede hacer ese reinado milenial, ¿verdad? Y dentro de eso entonces está el premilenialismo, está el postmilenialismo, y también está el amilenialismo, ¿verdad? El amilenialismo, el hecho de que tenga esa palabra como como de que no existe, que quiere decir como amilenialismo, como que no hay milenio, no es así. Cuando se refiere a que amilenialismo, quiere decir que es un tiempo determinado.
que este milenio no es totalmente literal de 1000 años, es un tiempo determinado, que este milenio está sucediendo entre la primera venida de Cristo a su segunda venida de Cristo. Este es el tiempo de los 1000 años entre su primera y segunda venida de Cristo, que no es algo literal en esta manera de 1000 años, sino es algo simbólico, que los 1000 años habla de una habla de mucho tiempo, por llamarlo así, como hemos visto a través del estudio de los 144,000 sellados. No es que sean 144,000 sellados únicamente, sino que es el remanente, el número que el Señor tiene. También como estudiamos que cuando habla de la tribulación, no es que sean 3 años y medio nada más, sino que habla de un tiempo. Entonces, como iglesia, hermanos, como iglesia, Camino de Santidad, la postura que más tomamos nosotros es la postura amilenialista. Esta postura amilenialista. ¿Por qué? Porque creemos que el milenio es desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, creemos que el reinado milenial lo estamos viviendo, lo estamos llevando. No esperamos una segunda venida de Cristo y después literalmente esperamos 1000 años, ni tampoco esperamos que Cristo físicamente venga a reinar a la tierra por 1000 años. Creemos que Cristo ya está reinando y juntamente nosotros reinamos con Él, ¿verdad? Y esta es la postura en la cual vamos a adentrarnos y es la que vamos a estudiar bajo esta postura del amilenialismo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 vimos que Satanás es atado, y así lo vamos a poner: Satanás es atado. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta aquí vamos a leer. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues un ángel que está atando a Satanás. Dice que lo ve con una llave, que lo ve con una cadena y que ata a Satanás. Cuando nosotros encontramos en la escritura la palabra llaves, pues obviamente está hablando como una referencia de autoridad. Recuerdas que el Señor le dijo a Pedro que le daba las llaves, ¿verdad? Las llaves del reino, vamos a decirlo así. ¿A qué estaba hablando? Pues que esas llaves obviamente eran las llaves para poder predicar pues, el evangelio, ¿verdad? Esas llaves eran la predicación para el evangelio, la autoridad de poder predicar en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que aquí Satanás es atado. Obviamente, hermanos, no creemos que sea algo como totalmente literal, que va a llegar este ángel y le va a poner una cadena y le va a dar vueltas. Pues, ¿de qué estará hecha esa cadena? Para que realmente pueda atar a Satanás, de oro, ajá, y sobre todo si es un espíritu, ¿verdad? De oro, de plata, de bronce. ¿De qué estará hecha esa cadena que es atada? No, realmente, hermanos, cuando nosotros decimos que Satanás es atado, se entiende como el resultado de la obra de Cristo en su primera venida, y especialmente con su muerte y su resurrección. Es ahí donde Satanás es atado, con la primera venida de Cristo y especialmente con su muerte y su resurrección. Mira, en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, Colosenses 2, 14 al 15, Colosenses 2, 14, 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Triunfó. Triunfó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros leemos esto de 1000 años, se usa sencillamente para describir un número considerablemente grande, ¿verdad? Entonces, que si tú me dices, pues de la primera venida de Cristo a lo que vamos ahorita, pues van 2000 años, pues los cálculos fallan, entonces ya se pasó. No, realmente no es que sean 1000 años literalmente, sino, repito, que es un número considerable, es un número grande, ¿verdad? En lo que va a ser de la primera y la segunda venida de Cristo. Y obviamente el Señor usa un número 1000 para referirse a mucho tiempo. Mira, en Salmo capítulo 50, versículo 10, Salmo 50, 10. Salmo capítulo 50, versículo 10, dice, te lo voy a leer en la versión de las Américas, dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. ¿Qué podríamos decir? Ah, entonces el Señor es dueño nada más de 1000 colinas. No, está usando aquí el número para referirse que es considerablemente grande. Es como cuando le dices a tu hijo, te he dicho 1.000.000 de veces. ¿Realmente le has dicho 1.000.000 de veces? ¿Le has dicho 1.000.000 de veces? No, nada más estás refiriéndote a un número para decirle que le has dicho muchas veces o que ya va bastante tiempo lo que le dices. En Job capítulo 9, versículo 3, Job 9:3. Job 9:3 dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Otra vez, aquí está usando un número. ¿Pero a qué se refiere? O sea, ¿realmente tú no le podrías responder al Señor una cosa entre 1000? Obviamente no es así. O sea, una cosa entre 1000, otra vez, está usando el número 1000 para referirse nada más a un número considerablemente grande. Entonces, yo creo, hermanos, que es aquí donde entra esta confusión de por qué Satanás es atado, ¿verdad? La palabra de Dios, bueno, otra vez repito, nosotros creemos que el reinado milenial es desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida de Cristo. ¿Cuántos años más faltan? No sabemos, no sabemos, pero creemos que ese es el tiempo, el reinado milenial. Entonces, en este reinado milenial, dice que Satanás es atado. Y yo creo que es aquí donde entra la confusión entre los hermanos sobre por qué Satanás es atado. Porque algunos dicen, ¿por qué si Satanás, ustedes los amilenialistas dicen que Satanás ahorita está atado? ¿Por qué sigue habiendo malas influencias? ¿Por qué Satanás sigue tentando a las personas? ¿Por qué sigue robando? ¿Por qué sigue matando? ¿Por qué sigue destruyendo? ¿Por qué? ¿Por qué si realmente dicen ustedes que está atado? Es que la palabra misma nos la dice Apocalipsis. ¿Por qué Satanás es atado? ¿Para qué es atado? Para ya no engañar a las naciones. Pero no dice que el hecho de ya no engañar a las naciones, no dice que él no va a poder seguir tentando, trayendo mala influencia, robando, matando, destruyendo. Eso no dice. No dice, Satanás es atado para que ya no tenga mala influencia, para que ya no haga esto, para que ya no... Es tan fácil como dice, para que ya no siga engañando. Inclusive el apóstol Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, a ver, si tú dices que Satanás está atado, ¿por qué Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Creemos que no es congruente. No, sí hay mucha congruencia. Pero todos vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9.
Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad. Fíjate lo que dice Pedro, no quita nada de eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, entonces, ¿ves cómo el mismo apóstol Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Inclusive los hermanos premilenialistas burlándose del amilenialismo, y digo burlándose en forma sana, no estoy diciendo que se burlen con algo como nosotros podemos reírnos de ellos, ¿no? De cuanto el chip o esas cosas, ¿no? Pero a lo que los premilenialistas dicen, pues si para ustedes Satanás está atado, pues no se ve en el mundo, como que anda un hijo de él todavía por ahí, o como que él trae la llave porque se desata y hace unas. Entonces, es que no se refiere, repito, a eso, pero sino que ya no engañase más a las naciones. ¿Y a qué me refiero? Porque ustedes pueden decir, pues en las naciones sigue habiendo engaño, pero vamos a ver a qué nos referimos cuando se habla de que ya no habrá más engaño a las naciones. En Marcos capítulo 3, versículo 22, Marcos capítulo 3, versículo 22, aunque no existiera el capítulo 20 de Apocalipsis, Marcos capítulo 3, versículo del 22 al 27, nos diría la condición del hombre fuerte, aunque no existiera Apocalipsis capítulo 20. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Pausa. Recuerden que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para echar fuera a los demonios. Todas estas cosas empezó a hacer el Señor Jesucristo. Pero cuando Él empezó a hacer todo esto, porque si el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿qué dijeron los fariseos? Él hace esto, ¿por qué? Por medio de Belcebú. Por medio de Belcebú Él hace esto. Esto que Él hace no viene de Dios, viene por medio de Belcebú. Fíjate, dice el versículo 23. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Ninguno podría hacer nada de esto que estoy haciendo si antes no se ata al hombre fuerte. Al hombre fuerte. Entonces, repito, si no existiera Apocalipsis 20, Marco nos dijera cuál es la condición de Satanás. Entonces, Marco nos dice que Satanás está atado en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de esta manera, si el hombre fuerte no se ata. Entonces, hermanos, la pregunta aquí sería, entonces, ¿cómo se saquea la casa del hombre fuerte? Que obviamente el hombre fuerte está haciendo referencia a Satanás. ¿Cómo es saquear la casa de Satanás? ¿Sabes cómo es saquear la casa de Satanás? Con la predicación del evangelio. Con la predicación del evangelio. Con la predicación del evangelio, Satanás no puede engañar a las naciones como antes lo hacía, porque el evangelio se ha extendido, el evangelio se ha expandido. El evangelio ahora está casi por todo el mundo. El evangelio ha llegado hasta donde se creía que no iba a llevar. Entonces, este atar no significa que Satanás
esté completamente inactivo, sino que su capacidad de impedir la predicación a los gentiles quedó ilimitada. Quedó limitada. Hermanos, nadie podrá detener y apagar la predicación del evangelio. Y fíjate quién se lo está diciendo Juan, a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, por más que los agarraron, los torturaron, los mataban, se burlaban de ellos, el evangelio seguía. El evangelio seguía. Por más que Nerón decía, los cristianos fueron los culpables de que se incendiara Roma, el evangelio seguía extendiéndose. El evangelio se ha ido propagando a través de todos los años y nadie lo ha podido detener. Y seguirá y nadie lo podrá detener ni nadie lo podrá apagar. Aunque tú te mueras y ya no estés para predicar el evangelio, el Señor levantará otros y el evangelio seguirá. El evangelio seguirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga por segunda vez. Esto es a lo que hablaba de atar a Satanás, que el evangelio no lo puede detener, no lo puede parar. El evangelio sigue y sigue, por más que decían, es que por Belcebú, es que esto, es que lo otro, y por más que estaban muchos ahí, crucifíquenle, el evangelio sigue, el evangelio no se puede detener, no se puede detener, el evangelio está en todo el mundo. Pero yo creo que ese es el detalle, al creer que porque dicen que Satanás está atado, y algunas de las posturas de algunos hermanos que creen en el reinado milenial, que para mí yo digo, híjole, eso ya es caer en lo descabechado, por llamarlo así, es que cuando estemos en el reinado milenial, ahí en el reinado milenial va a seguir viendo pecado. Satanás atado, pero el Señor va a demostrar que el pecado, demostrar a los hombres que el pecado es por el hombre y no por Satanás. No van, es que Satanás me mintió, Satanás me dijo, ¿cómo? Si Satanás está atado. Ahí en el reinado milenial, el niño será, usan el pasaje de Isaías, el niño será de 100 años y no sé qué, entonces vamos a vivir más tiempo y ahora sí ya no te vas a poner cremas rejuvenecedoras porque ahí vas a vivir más tiempo y que el león va a poder convivir con el niño y el niño con la serpiente en el reinado milenial. No, es que ese versículo no va para el reinado milenial. Ese capítulo de Isaías está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Y es ahí donde algunos, a ver, muéstrame ahorita, pon un niño y una serpiente, a ver si estamos en el reinado milenial y que no le pique. Eso no se refiere. Eso no se refiere, hermanos. Entonces, versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjate lo que dice aquí, que estos reinarán con el Señor 1000 años. Y yo te puedo decir que en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 6, pues está hablando de los creyentes reinando, ¿verdad? Los creyentes reinando. Entonces, ¿qué palabra tan esperanzadora podemos encontrar aquí? Y aún más que esperanzadora para la iglesia primitiva que estaba siendo perseguida. De ser perseguida, de ser humillada, de ser encarcelada, ahora Juan les da otro panorama. Ahora ustedes están reinando. Ustedes están reinando con Cristo. Entonces,
Cuando nos habla aquí, hermanos, de la primera resurrección, no está hablando de la resurrección del cuerpo. Porque algunos también creen que va a haber como 2 resurrecciones o 3 resurrecciones. La primera es aquí, la segunda es acá. Cuando habla de la resurrección, nos está hablando de la forma espiritual. En el sentido espiritual. Es en nuestro corazón cuando nosotros somos salvos. Esa es la primera resurrección. Cuando nosotros somos salvos. Y por eso creemos que si nosotros hemos resucitado con Cristo, estamos reinando en este momento con Cristo, desde su primera venida hasta su segunda venida. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6, que ya lo estudiamos. Apocalipsis 1, versículo del 5 al 6. Estamos hablando que esta resurrección es espiritual. Apocalipsis 1 del 5 al 6 y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos va a ser reyes. Así dice. ¿Cómo? Nos hizo. No dice que nos va a hacer, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el lapso de este milenio, de la primera venida, la segunda venida de Cristo, en este lapso milenial que hablamos de un tiempo, nosotros somos sacerdotes de Dios y estamos reinando con Cristo. Y Cristo en este momento reina en nuestros corazones. ¿O no fue así? ¿No fue que el Señor te despojó de lo que había en su corazón y Él fue quien tomó el trono? ¿No es el Señor quien reina en tu corazón? Bienaventurado, por eso dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjate cómo dice Juan, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que ya hemos sido resucitados? Porque la palabra de Dios dice que los que estábamos en pecados estamos muertos. Y si vivimos en Cristo, hemos resucitado con Cristo. Entonces, es una resurrección, no física, pero sí espiritual. Por eso dices, yo antes estaba muerto en mis pecados, pero ahora vivo en Cristo. Entonces, antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero con Cristo hemos resucitado, hemos tenido una resurrección. Por eso dice Juan, bienaventurados los que tienen parte en esta primera resurrección. Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6. Efesios 2, versículos del 5 al 6. Aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Pero tú dices, pero si yo no me había muerto, pero estabas muerto en tus pecados. Y el Señor te resucitó, te sacó de esa muerte y te llevó una nueva vida, como el ciego, ¿verdad? Le dijeron, ¿verdad di que ese hombre viene de parte del diablo, ¿verdad? Que ese parte del diablo y que eso no viene de Dios. ¿Y qué le dice el ciego? Mira, yo no sé si viene de Dios o no. Yo una cosa sé, que antes era ciego
Y ahora veo. Y ahora veo. Es que ahí te lavan el cerebro, es que ahí te dicen esto, es que ahí te metieron a una secta, es que ahí te están llevando a que... Mira, yo una sola cosa sé, que antes estaba muerto, pero hoy vivo. Hoy vivo para el Señor. Hoy vivo. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué estaremos haciendo o qué estamos haciendo en el reinado milenial? Siendo sacerdotes y reyes para Cristo. Y eso dice Apocalipsis. Él nos hizo reyes y sacerdotes para el Señor. Entonces, los que han tenido parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene parte sobre ellos. Eso es lo que dice. La segunda muerte no tiene parte sobre ellos, porque ¿sabes cuál es la segunda muerte? La separación de Dios. No es que el hombre vaya a vivir y luego vaya otra vez a morir. No, el que tiene parte con la primera resurrección no tendrá, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La muerte segunda es la separación eterna de Dios. Al contrario, tendremos otra resurrección, una segunda resurrección, la de nuestros cuerpos. Ahora sí, una será espiritual y la otra sí va a ser física en el Señor. En el Señor. Entonces el creyente, ¿cuántas resurrecciones debería de tener? Dos. Cuando nacimos en Cristo, pero nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Pero después de esa muerte, el Señor dice que nos va a resucitar. La segunda resurrección. Entonces, una segunda resurrección a nuestros cuerpos para vida eterna, y los de la segunda muerte también van a resucitar. ¿Pero para qué? Para juicio. Para juicio. Para juicio. Entonces, hermanos, es por ello que nosotros creemos en esta postura amilenialista. No creemos que el Señor vaya a venir por segunda vez. Obviamente creemos que el Señor viene por segunda vez, pero creemos de la manera que el Señor viene por segunda vez y después de esto, dice Hebreos, el juicio. El juicio. No decimos, el Señor viene por segunda vez, un reinado milenial, reinamos con Cristo 1000 años, Satanás es atado, y después Satanás va a ser desatado, Satanás vuelve a engañar a las naciones, Satanás se levanta una guerra. No, el Señor viene por segunda vez con voz de arcángel, con voz de mando, y después de eso, el juicio. El juicio. Dijeran el chiste entre los que creen que va a haber un reinado milenial literal y los que no, ¿verdad? Y le decía al que creía que iba a haber un reinado milenial literal, le decía, es que ustedes creen que ya estamos. Y él decía, pues ya estamos. Y el otro, no, es que nosotros creemos que vamos a reinar todavía 1000 años más. Y le decía él, bueno, la diferencia entre tú y yo es que nosotros vamos a estar 1000 años antes en el cielo, ¿verdad? De ustedes. Ustedes mientras todavía siguen 1000 años aquí, nosotros ya estaremos 1000 años en el cielo, ¿verdad? Entonces, es lo que podemos ver, hermanos. Entonces, por eso creemos que estamos reinando con Cristo y reinamos en Él, en este reinado, ¿verdad? ¿Cuál reinado? El Señor está reinando y el Señor reina en nuestros corazones. El Señor reina en nuestros corazones. Entonces, vamos a los últimos versículos para así alcanzar a terminar hasta el versículo 10. Que podemos encontrar aquí la batalla final. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En otros estudios ya habíamos hablado un poco sobre Gog y Magog, y no creemos que sea también algo así totalmente literal como el dispensacionalismo lo cree, que será una guerra final en ese lugar. Hermanos, lo que nos quiere mostrar el versículo 7 y hasta el versículo 10 es que Dios tiene el control. Dios es soberano, porque ¿quién es el que suelta a Satanás? Dios. No dice, y se le soltó a Dios Satanás, y Dios se descuidó y Satanás se quitó las cadenas. No, no dice eso, dice, cuando se cumplan los años, los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Hermanos, Satanás saldrá suelto de su prisión y engañará a las naciones. Engañará a las naciones. Hermanos, un engaño a nivel abismal. Nada comparado con lo que vemos ahora. Nada comparado. Como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo lo decía, que cada vez está más cercano. Las cosas las podemos ver más cercanas. El engaño está aún más palpable, hermanos. Mira, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Recuerden que los hermanos de Tesalónica ya no querían trabajar, ¿verdad? ¿Para qué trabajamos? Si ya viene el Señor. Mejor que los hermanos nos regalen un taco, ¿verdad? ¿Para qué hacer algo? Pues ya viene el Señor. Pero el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjate, ¿desde cuándo se hablaba? Jesús ya viene, y ya está, y en tal año. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Y ya se escuchan las trompetas, y ya el César está marcando los brazos y la frente, y Jesús ya viene. Dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, por como si fuera nuestra. O sea, ¿te imaginas? Algunos estaban mandando cartas diciendo que el Señor ya venía. Igual hasta fechas, horas y días por cartas. Dice Pablo, no se dejen mover por nada de eso, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Por eso algunos creen que cuando Pablo dice aquí, ni por carta como si fuera nuestra, algunos creen, que yo no creo y los teólogos no lo creen así, que Primera de Tesalonicenses no la escribió Pablo, que no existe, es un engaño, que la hicieron creer que iba enviada por Pablo. Por eso él dice, ni por ninguna causa, pero no, a eso no se refiere a Primera de Tesalonicenses, sino que había varias cartas que mandaban a nombre de Pablo, que era mismo Pablo. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Nadie, ¿qué dice? Os engañe. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, nos habla de una gran apostasía. Por eso el historicismo cree, el historicismo cree que el hombre del pecado es ¿quién? El Papa. El Papa, el historicismo cree que el hombre del pecado es el Papa, que la gran ramera es el Vaticano. Y dentro de todo tiene mucho sentido. Yo no lo descarto, aunque no abrazo esa postura, pues yo no creo que sea en este momento el Papa o que a lo mejor en un futuro vaya a ser. A lo que me refiero es que ellos lo toman literalmente como que es este Papa. ¿Por qué? Porque lleva cientos de años.
cientos de años. Cientos de años. Manejan su propia moneda, ¿no? Creo. Se han vuelto su propio estado. Cientos de años. Y es la apostasía, es una apostasía pues grande, hermanos, porque dicen que es el vicario de Cristo. Pero yo creo que esto nos habla de una apostasía más allá. La apostasía, ¿qué es una apostasía, hermano? La apostasía de los que decían ser creyentes y llevar el evangelio de Cristo, ellos mismos se reunirán contra la iglesia de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Que en el nombre de Cristo perseguirán a la iglesia de Cristo. ¿Y a poco esto no se ve, hermanos? ¿Qué dicen las comunidades y los nuevos movimientos? Dios es amor. ¿Tú quién eres para juzgarme? Si Dios me acepta tal como soy, si Dios me ama como yo soy, si Dios me ama a mi manera, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Hermanos, y tristemente cada vez más las iglesias evangélicas abrazan más al mundo para tener más personas en las congregaciones. Más personas. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, y yo no sé si tú lo sigas, y si lo sigues, Dios tenga misericordia. No, no es cierto, pero a Dante Gebel, ¿no? Y ahorita anda ahí ya el Marcos Witt, esta es mi casa, dice, aquí me voy a ya reunir con Dante Gebel, aquí vamos a estar. Me gusta cómo Dante Gebel lleva estos movimientos, ¿no? ¿Cómo hace? Yo le digo a Dante Gebel, ¿de dónde sacas tantas tonterías? Porque entretiene, realmente entretiene. Y para mí es muy triste que en el mundo evangélico de verdad les guste Dante Gebel. Escúchalo, es un motivador. Inclusive no le gusta que le digan pastor. Cuidado, cuidado, hermanos, cuidado, cuidado con ello. Tengamos cuidado, porque cada vez el engaño crece, 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 crece. Otra vez mi esposa me decía, un hermano me dijo de un pastor argentino, no sé qué y no sé cuánto, a ver cómo se llama fulanito. Lo puse y desde que vi el título dije, no, ya sé. El poder del Espíritu Santo. Ya cuando se manejan así, dices, hermanos, ¿por qué creemos en un Dios trino? Escuchaba un pastor que decía eso, ¿por qué creemos en un Dios trino? Porque creemos en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué ha pasado? Decía este pastor, ¿sabes qué ha pasado? Unos se han desviado a solamente exaltar a Dios y se han olvidado de la Trinidad. El mundo pentecostal se ha desviado a solamente exaltar a uno, al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo. Dice, pero el mundo reformado solamente exaltar a Cristo y muchas veces descuida al Padre y al Espíritu. Cuidado, es un Dios trino. Es un Dios trino. Y se entiende a qué nos referimos cuando exaltar a Cristo. O sea, es menospreciar, dice, terminan menospreciando la obra del Espíritu Santo también. Y eso es cuando ustedes conocen y saben que cuando digo la obra del Espíritu Santo no me refiero a milagros, a movimientos, a hablar en lenguas, ni nada de eso, ¿eh? No me refiero a eso. Pero lo que voy es que se termina desviando de eso, hermanos. Pero el Señor dijo que el Padre sería glorificado si glorificamos al Hijo. ¿Y por qué lo glorificamos al Hijo? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Entonces, es aquí donde vendrá esa gran apostasía. En la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo. Ya ves que ahora está en Brasil y todas esas, el señor con la barba y el pelo como mujer, con tacones, con falda, vestido, y buenos días, Espíritu Santo, y es el pastor, ya no sabes, pastor, pastora, pero así los ves. Así los ves.
Es cuidado, hermanos, cuidado. Y en el nombre de Cristo, entonces, pero dice Pablo, de ahí vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, pero es Dios, hermanos, peleando por su pueblo, por su iglesia. Dice que es Dios mismo quien hará descender fuego del cielo. ¿Y qué? Los consumirá. Los consumirá. Entonces, y por fin el maligno es lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba, dice, la bestia y el falso profeta. Esos que nos torturaban, esos que se embriagaban con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, ahora esos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En conclusión, nosotros no vemos el reinado milenial o no esperamos un reinado milenial. Creemos que estamos en el reinado milenial, que reinamos con Cristo y que esperamos su segunda venida. Creemos que Satanás es atado, que el milenio está en curso, pero sí esperamos la liberación final de Satanás y la segunda venida de Cristo y claro y por supuesto un juicio final. Un juicio final. Entonces, hermanos, hasta aquí concluimos nuestro tema. No terminamos nada más los 10 versículos. Obviamente el siguiente miércoles veremos el juicio final que nos habla ahí mismo Apocalipsis 20. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, nosotros no creemos y no nos afanamos, Señor, ni tampoco nos exaltamos diciendo que nosotros tenemos toda la verdad. No es así, Señor. Simplemente queremos pegarnos a la postura que tenga menos inferencias, Señor. Y creemos que estas posturas tienen menos inferencias. Creemos que a la luz de la Biblia, a lo largo de la Biblia, estamos esperando tu segunda venida. Y después de tu segunda venida, habrá un juicio final. Creemos, Señor, que en este momento estamos reinando con Cristo. Porque lo dice tu palabra, que nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y creemos que es Cristo quien reina en nuestro corazón. Estamos viviendo su reino. Creemos, Señor, que moriremos y creemos que resucitaremos por segunda vez porque ya experimentamos la primera resurrección. Que estando muertos en pecados, tú nos has dado vida con Cristo. Señor, y si alguno de mis hermanos, alguna persona que está aquí, no ha experimentado la primera resurrección, que es nacer de nuevo, ten misericordia de él, Señor. Que pueda experimentarla, que pueda venir a tus pies, arrepentirse de sus pecados, a entregar su vida y decir que seas tú, Señor, quien reine en mi vida. Yo te doy gracias, Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos